Hola a todo el mundo, ¿qué tal? Ya estamos por aquí otra vez. A ver, hoy a raíz de, bueno, el vídeo que subimos el año pasado donde explicábamos el desastre que tuvimos aquí en nuestro criadero 2 y que, bueno, las bajas y demás, y explicando un poquito las causas que apuntábamos nosotros por las que podría haber sido, pues resulta que, bueno, parece que os ha gustado y quería no hacer una reedición, sino retomar ese hilo para, con un vídeo, intentar completar el vídeo del año pasado, ¿vale? Sobre todo a raíz de una consulta que nos hicieron que tenía que ver con el tipo de mallas, ¿no? O sea, el usuario, o sea, el suscriptor entendió que nosotros achacábamos a que una malla era de un color y otra malla de otro, o que una malla era de un tipo y otra de otro, el problema que aquí surgió. Y entonces queríamos explicaros un poco, queríamos abundar un poco más en ese tema, en qué cosas o qué causas puede haber o qué manejos puede tener un criadero para intentar evitar para evitar las cosas que van a salir mal o que creemos que van a salir mal y las que van a favorecer. Entonces, en función de eso, no nos vamos a quedar solo en las mallas, que explicaremos un poco el tema de las mallas, sino que vamos a ir un poquito más allá y vamos a hablar pues de todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para poder tener un mayor control o un mejor control de lo que pasa en nuestra granja, ¿vale? Sobre todo, lo que vamos a tener que hacer es tener muy buen feeling con las temperaturas y las humedades, ¿vale? Porque la gestión de eso es determinante a la hora de que haya problemas o no los haya, o que lleguen más tarde, o que nuestra granja dé frutos o no los dé, ¿vale? Entonces, bueno, os vamos a explicar en este vídeo cómo pueden influir tanto las mallas, que como veis aquí todavía no la hemos extendido este año, como el tipo de refugio que utilicéis, el sitio en el que estéis, como las características de vuestra granja, de vuestro criadero, de vuestro terreno y demás, ¿vale? Así que venga, si os gustan este tipo de contenidos, quedaros con nosotros que lo vais a ver y suscribiros, que nos viene genial, que os suscribáis al canal, que nos deis like, que nos pongáis comentarios y que compartáis los vídeos todo lo que podáis. Bien, pues en estas condiciones, ¿qué influye o qué es determinante a la hora de evacuar la humedad, de retenerla y demás, ¿no? Un poco lo hemos apuntado ya. Tiene que ver con las características de vuestro terreno, si el terreno filtra bien la humedad, o sea, la humedad se puede perder hacia abajo por filtración, se puede perder hacia arriba por evaporación, o se puede mantener en el criadero. Bueno, se puede perder también, digamos, a ras de suelo por pendiente, que no sería filtración, sino sería pues por escorrentía o por no sé cómo llamarlo, ¿vale? Pero digamos que el agua correría por el suelo hacia afuera del criadero, se quedaría en otro lado, ¿vale? Entonces, manejando estas tres cosas, tenemos que llegar a según qué conclusiones o a según qué determinaciones, ¿no? Es decir, yo necesito evacuar humedad en el criadero o necesito retener humedad en el criadero. Bien, en nuestro criadero 2, que es en el que estamos, evidentemente necesitamos evacuar humedad. ¿Por qué? Pues porque estamos en un sitio húmedo. Es una zona que tiene más humedad, por ejemplo, que el criadero 3. Y además, vosotros no lo veis, pero ahí como a unos 50 metros pasa un canal de riego, que siempre tiene algo de filtraciones, siempre tiene algo de tal. Y justo detrás de donde está la cámara, o sea, a donde estoy mirando yo, está un terreno del vecino que riega y riega por encharcamiento, entonces nos llega bastante humedad. También compartimos ese vecino con el C3, perdón, que está más abajo, pero allí no le llega tanto el riego, con lo cual allí no tenemos tanto problema de humedad. Eso unido a que en su día pusimos la malla de sombreo. La malla de sombreo en este criadero es un error, ¿vale? Eso es de cajón, o sea, no tiene discusión alguna, porque en un sitio donde tenemos que evacuar humedad, tenemos una malla que no nos ayuda a evacuarla. Por lo menos no nos ayuda como nos ayuda la del criadero 3, que es una malla mucho más suelta. La malla que tenemos aquí es una malla de sombreo del 80% y además verde oscura, con lo cual retiene la humedad y además absorbe la luz del sol y hace que suba un poquito la temperatura. Condiciones diferentes a las que tenemos en el criadero 3, ¿vale? Eso lo entendemos, ¿no? Eso es una cosa de perogrullo. Claro, ¿qué pasa? Si yo estuviese, en vez de en un regadío, en vez de con ese
con ese canal de riego allí, en vez de con mi vecino regando en el otro lado, en vez de en un terreno donde tenemos una tierra orgánica, negra, muy pesada y demás, pues estuviese en un sitio más arenoso, en medio de un secarral, o sea, en medio de un sitio que no se riega, que no hay fuentes de agua por ningún sitio, que además tiene una ligera pendiente y demás, es decir, un sitio donde la humedad tiende a irse siempre, pues a lo mejor sí que me vendría bien esta malla. De hecho, hay granjas en las que la hemos tenido que poner. Después de poner la malla de antigranizo que tenemos en el otro lado, ha habido que cubrir la granja con este tipo de mallas para retener un poquito la humedad, para favorecer un poquito más el sombreo y demás. Con esto lo que os quiero decir es que no os vayáis a una receta en concreto, ¿vale? Tenéis que tener claro cómo es vuestra granja, cómo es vuestro terreno, y en función de eso, pues actuar. Otra cosa que puede favorecer o no la retención de humedad son los refugios. Los refugios, cuando tú pones refugios sobre el suelo, evidentemente la parte de abajo del refugio tiende a mojarse menos y también tiende a secarse menos. En un ambiente húmedo como es el de primavera, la parte de abajo del refugio como que se queda húmeda. Y entonces cuando llega el momento de salir el sol o que empieza a hacer calor y demás, todo el criadero se evacúa bien, o sea, se seca bien, menos la parte de abajo de los refugios, que es donde nos genera problemas. Entonces, este año, ¿qué hemos decidido? Pues al final no hemos podido cambiar la malla. No hemos podido, no nos ha dado tiempo, supone una inversión que ahora mismo no queremos hacer y nos ha ido atropellando un poquito el tiempo y no la vamos a cambiar. ¿Qué es lo que vamos a tocar? Todo lo demás. De momento veis que la granja a fecha 5 de abril todavía no tiene puestos los refugios y probablemente retrasemos la entrada de los refugios todo lo posible porque no nos ayudará a evacuar bien la humedad. Ahora da igual, es 5 de abril, si es que ahora da lo mismo, ahora podréis hacer lo que queráis. Pero cuando en vez de 5 de abril sea 5 de junio, a lo mejor ya no da igual. Entonces nosotros hemos decidido hacer esto así. Sobre todo, tener en cuenta no sé cómo deciros, el entorno del problema. No os vayáis a una causa-efecto, o sea, no vayáis a pensar que los problemas que tuvimos aquí en 2023 era por tener malla o no tener malla. No fue solo por eso. Eso fue una cosa que no nos ayudó o que nos enterró un poquito más. Pero no fue lo que mató nuestro caracol. Lo que mató nuestro caracol fue eso, junto con que encima esos días regamos, con que teníamos los refugios puestos y estaban húmedos y los tendríamos que haber movido de alguna manera para evacuar la humedad, con que teníamos mucho caracol, con que la vegetación no estaba, se nos había tumbado. O sea, una serie de cosas que juntas pues llevan a problemas. Porque también os digo, o sea, en 2023 hubo problemas aquí y en 2019 también, pero el resto de años no. ¿Eso qué quiere decir? Que este criadero no es un criadero que no pueda producir, es un criadero con el que hay que tener mucho cuidado. Es un recinto, el C2, con el que siempre tenemos que estar alerta. Pues eso es la enseñanza que os tenéis que llevar. No os vayáis a que es que esto es A más B más C igual a D. Pues no, aquí no. Eso puede ser, esa suma puede ser D aquí, en Ciudad Rodrigo, y puede ser D, pero de desastre, en Toledo, ¿vale? Bien, pues dicho esto, lo que necesitamos saber es qué condiciones necesita el caracol para estar bien, para rendir bien, para evolucionar bien, para no generar problemas, ¿vale? Y básicamente esas condiciones tienen mucho que ver con la temperatura y la humedad, sobre todo con cosas que nosotros podamos controlar, es decir, con la humedad, porque la temperatura no la vas a poder controlar. Entonces, como no vas a poder controlar la temperatura, lo único que puedes hacer es estar atento, registrarla y estar pendiente de ello para poder funcionar. Pero la humedad sí. Entonces, la humedad que va a necesitar el caracol o que vamos a necesitar en el criadero para que todo vaya bien es una humedad relativamente alta por la noche, que es cuando ellos funcionan. Ellos necesitan que sus condiciones aquí sean óptimas cuando ellos se van a mover, cuando tienen actividad, que es por la noche. Y luego necesitamos poder evacuar bien esa humedad durante el día, ¿vale? Esto siempre es así, pero no siempre es peligroso, entre comillas. Es decir, desde más o menos por ahora, que estamos a principios de abril, hasta finales de mayo, una cosa así, esto es coser y cantar, porque no hay temperaturas muy altas. El problema es cuando tenemos la posibilidad de juntar temperaturas altas y humedades altas.
que pueden venir, las humedades pueden venir por un tema de lluvias y demás, o pueden venir por un tema de riegos, ¿vale? Entonces, esto es una cosa bastante importante a tener en cuenta. Esto es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos el criadero con humedad por la noche y seco por el día. Ahora, ¿cómo hacemos para conseguir esto? Pues eso es otra historia. Ahí es donde entra el buen trabajo y el buen funcionamiento de una granja o el buen manejo de la persona que está encargada de ello. Mirad, una cosa que quiero deciros. Bueno, veis que subimos bastantes vídeos al canal, que los contenidos son, creo que bastante interesantes, o por lo menos eso nos decís y demás. A veces esto os debe animar a pensar, porque por algunos comentarios o por algunos contactos que tenemos, os debe llevar a pensar que nosotros esto lo hacemos de forma altruista, gratuita o llamarlo como queráis. Que va, esto es nuestro trabajo. Nosotros nos dedicamos, lo primero, a hacer rendir nuestra granja y lo segundo, a intentar que otras granjas funcionen bien. Pero lo hacemos desde el trabajo. Es decir, tenemos productos que son formación y tenemos productos que son asesoramiento que evidentemente los vendemos, porque vendemos nuestro tiempo o ponemos a vuestra disposición nuestro conocimiento. Pero no penséis que esto es llamar por teléfono o mandar 4 WhatsApp y Jorge o Raúl nos atienden, nos contestan tal. Sí, encantados, pero somos una empresa. Eso se tiene que facturar, eso se tiene que valorar, eso se tiene que pagar, al fin y al cabo, ¿vale? Os lo digo con todo el cariño, pero para que no haya malos entendidos, porque últimamente algunas personas como que nos han echado en cara que es que, claro, que es que vendemos la información o tal, nos preguntan, oye, ¿y qué necesitaría yo para arrancar? Luego ya si arranco me hago el curso, ya... que no va así. Que primero te planteas hacer el curso, o si no te pueden valer con estos vídeos o con los contenidos que tenemos en la web, que lo dudo, porque normalmente eso suele embarullar y soléis generar problemas en la granja que luego cuesta arreglar, ¿vale? O venís de otros sitios que han hecho cosas con vosotros raras y luego cuesta dinero arreglar todo y que todo funcione bien. Pero por favor no os llevéis a engaño, ¿vale? Que sí, que nosotros estamos encantados, estamos súper contentos con nuestro canal, además sois súper agradecidos y demás, pero tener en cuenta que nuestro asesoramiento cuesta dinero y nuestra formación cuesta dinero. Si luego acabáis trabajando con nosotros, lo pone por ahí en todos sitios, se descuenta eso, en materiales, en Alevín, que es a lo que nos dedicamos. Nosotros no queremos el dinero de un curso, nosotros lo que queremos es el contacto con una granja porque nuestros clientes son granjas, ¿vale? Bueno, hecho este paréntesis, que más o menos venía un poco al cuento, pero que tenía ganas de decirlo por aclarar, pues dicho esto, claro, las condiciones que necesitamos en el criadero, ¿cómo hacemos? Porque lo primero que tenéis que tener en cuenta es que cada recinto o cada criadero o cada granja es diferente. Y lo tenéis en nuestra granja. Es que nuestro criadero 1, nuestro criadero 2 y nuestro criadero 3 están en un radio de 200 metros y son totalmente diferentes. El criadero 3 en el que estamos es mucho menos húmedo que el criadero 2 y que el criadero 1, ¿vale? Entonces, primero, las granjas son distintas, con lo cual una solución óptima para mí puede ser un desastre para ti. Ese es el primer aprendizaje que debéis de tener. O sea, no busquéis recetas aquí porque no las hay. Porque ya os digo que este vídeo viene a colación de un comentario que nos han hecho en el vídeo del desastre de 2023, a raíz de que ¿por qué la malla blanca sí y la malla verde no? Que no es cuestión de eso, no es tan simple como eso. La malla que veis aquí evacúa mucho mejor la humedad y la malla que veis en el C2 pues nos ayuda menos a evacuar la humedad. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que vamos a tener cosas o herramientas o condiciones que no podemos cambiar que nos hacen evacuar humedad o que nos hacen retener humedad. Me explico un poquito mejor. Nuestra granja tiende a retener humedad. ¿Por qué? Porque nuestro suelo es un suelo negro, es un suelo vegetal, es un suelo con mucho contenido orgánico y además es muy lisa, ¿vale? Es muy planita, es una huerta de toda la vida. Entonces, tiende a retener la humedad, tiende a que la humedad no se vaya. Pero tenemos granjas que son más bien arenosas, incluso con un poquito de pendiente, y que además están en un sitio, nosotros estamos en una zona de regadío, entonces aunque nosotros no hagamos nada, tenemos cierta humedad por el entorno en el que estamos. Pues tenemos granjas que son arenosas, que tienen un poquito de pendiente y que además están en un secarral, entre comillas. Entonces esas granjas tienden a perder humedad. Es decir, lo que yo hago aquí para conservar la humedad
es totalmente para evacuar la humedad, perdón, es totalmente contraproducente en otras granjas que lo que necesitan es retener la humedad. ¿Entendéis? Entonces, en esa tesitura o en ese marco o en esas condiciones, primero tenemos que saber si en tu granja o en la mía o en la que sea, hay que hacer que la humedad se vaya o hay que hacer que la humedad se quede. Incluso, fijaros, hay granjas que lo hacen solas entre comillas, es decir, que están en un sitio donde no hace falta ni retener ni evacuar, sino que están como en una especie de equilibrio. Son granjas que funcionan muy bien, claro, de cualquier manera, porque no... También es verdad que cuando les llega un problema son granjas que no están acostumbradas a los problemas y bueno, pues... Pero hay también de ese tipo de granjas. Entonces, no os volváis locos con que es que estos de Alistamarro tienen la malla no sé cómo, tienen la malla no sé qué. Eso son decisiones que tenéis que tomar en base a unos conocimientos o en base a un asesoramiento o en base a una experiencia que van a depender de dónde estéis, de cómo sea vuestra granja, de cómo sea vuestro suelo e incluso de qué tipo de vegetación elijáis, porque incluso la vegetación puede ayudarnos a retener o puede ayudarnos a evacuar. En conclusión, cada parque, cada granja, cada recinto tiene sus peculiaridades y hay que trabajar en función de esas peculiaridades. No busquéis una receta porque no existe, sino que buscad el acoplamiento con vuestro propio parque. Tener en cuenta que en este proceso, no nos cansaremos de decirlos, es fundamental la formación y el asesoramiento, que no se puede de otra manera, que el ensayo-error es carísimo, sobre todo cuando no se sabe, o sea, se puede ensayar y probar con pequeñas cosas que no van a comprometerte la explotación. Pero no os vayáis a grandes decisiones, a grandes inversiones, sin estar bien seguros de lo que vais a hacer, ¿vale? Y poco más, daros las gracias por seguirnos, por vernos, por interactuar con nosotros. Esperamos que os haya gustado el vídeo, volveremos por aquí pronto y hasta entonces, pues esperadnos que os aseguro que volveremos. Un saludo a todo el mundo y hasta el siguiente.